En esta noche quiero predicar acerca del tema probado por Dios. Y yo quiero que usted ponga mucha atención, hermano, porque Dios habla de muchas maneras. Y una de las maneras que Dios habla es a través de su palabra. A través de su palabra, el Señor habla directamente a tu vida. Y en esta noche Dios quiere hablarte. Y dice en Génesis capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Vamos a darle gracias al Señor. Así como están, Señor, te doy gracias en esta noche por darme la oportunidad de compartir tu palabra, Señor, con todos los hermanos presentes. Señor, bendice en esta hora, Señor, a todos los que están acá, y te pido, Señor, que tú hables a través de tu palabra, Señor. Bendice a los que nos están viendo a través del canal, bendice a los que nos están viendo a través de internet en esta noche, Señor. Y te pido, Padre, que hables de una manera especial a cada persona en esta noche. Muy interesante este pasaje en Génesis capítulo 22. Dios, hermano, le habla a Abraham y dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: a Abraham. Y él respondió: heme aquí. Algo muy importante que vemos aquí, hermano, es la comunicación que Abraham tenía con Dios. Cómo Dios le habló a Abraham, y Abraham inmediatamente le dijo: heme aquí, Señor, heme aquí. Y mire lo que le dice: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y en esta noche quiero hablar, hermanos, acerca de las pruebas, de la lucha, acerca del proceso que Dios tiene con cada uno de nosotros. Dios le habló a Abraham y Dios le dijo que iba a probarlo. Cuando le dice aquí: heme aquí, le dice a Abraham, y dijo el Señor: toma ahora tu hijo y tu único Isaac, a quien amas. Dios le dice a Abraham, hermano, que sacrifique a su propio hijo. En este pasaje que estamos viendo de la Biblia, lo que Dios nos quiere enseñar es que todos vamos a ser probados. Ninguna persona que es creyente va a poder escaparse del proceso de Dios. Nadie. Es difícil, porque es la única manera que Dios puede formar y moldear a sus hijos. Y Dios le habla a Abraham, y vea lo que dice: después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y esta palabra probó en el hebreo significa poner en práctica. ¿Y qué quería poner en práctica Dios? Quería poner en práctica la fe de Abraham. Dios quiere probar nuestra fe. Así como estaba probando la fe de Abraham, Dios quiere probar nuestra fe.
Porque Dios nos quiere enseñar, hermano, cómo estamos nosotros. Si somos fuertes, si somos débiles, si verdaderamente hemos creído en un Dios poderoso, si verdaderamente nuestra fe es genuina. Dios quiere purificarnos. Y vea, Abraham viene de una cultura, hermano, donde estaban acostumbrados a sacrificar a sus propios hijos, a otros dioses, a dioses paganos. Abraham venía de un pueblo de los caldeos y él estaba acostumbrado a ese tipo de rituales, de sacrificios a sus dioses. Y Dios lo llama. Y Dios quiere poner en práctica la fe de Abraham. Y seguimos leyendo y le dice: toma ahora tu hijo y tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y mire lo que dice en el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y comenzó Abraham a prepararse. Dice que preparó su asno, alistó también la leña y consigo a sus 2 siervos y a Isaac su hijo. Recuerden que Isaac era el hijo que Dios le había dado a Abraham en su vejez. Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo. Y Abraham en ese tiempo tenía aproximadamente 100 años y Sara, que era su esposa, tenía 90. Y aún así, en medio de las condiciones naturales que no eran buenas, todo contra pronóstico, contra la ciencia, Dios le dio un hijo a Sara y a Abraham. El único hijo, el hijo que Dios le había prometido, y que a través de él Dios iba a bendecir a las naciones, y que a través de él dice que Dios iba a engrandecer las naciones, que dice que toda su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y vemos aquí que el único hijo que Dios le había dado a Abraham se lo estaba pidiendo en sacrificio. Y vea, Abraham no rehusó. Y dice que Abraham se preparó, alistó el asno, las leñas, a los siervos y a sus hijos. Y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Algo muy importante que ve usted aquí en este pasaje es que Dios en nuestra vida, en todo lo que nos rodea, en nuestro ministerio, en la iglesia, Dios es el que establece las reglas. Dios es el que hace las cosas y Él decide cómo van a hacer las cosas. Y cuando Dios nos dice a nosotros o nos llama para algo que debemos hacer, nosotros solo debemos de obedecer. Porque Él hará lo demás. Él establece cómo va a hacer las cosas. Y si Dios te ha llamado, Él te va a proveer y te va a equipar con todo lo que usted necesita para servirle en su iglesia y en su obra. Lo que Dios quiere es un corazón dispuesto. Lo que Dios quiere es una persona que esté dispuesta a servirle al Señor, una persona que sea obediente, una persona que le crea a Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y Abraham tenía una comunicación con Dios. Imagínense, qué bonito, hermano, aquello de que cuando Dios le dijo a Abraham: heme aquí, le dice a Abraham. Cuando Dios le habla, inmediatamente Abraham le responde. Si usted comienza a leer esa palabra en ese pasaje, así como Dios le habló a Abraham, Dios sigue hablando en nuestros tiempos. Así como Dios le habló a Abraham, Dios sigue hablando, hermano. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Lo que pasa es, ¿sabe qué? Lo que pasa es que a veces nosotros no tenemos fe. Lo que pasa es que a veces nosotros creemos que Dios actuaba solo para aquellos tiempos en el Antiguo Testamento. Creemos que solo Dios le hablaba a su profeta, a los apóstoles, a los hombres de Dios en aquel tiempo, pero Dios sigue hablando a su iglesia hoy en día.
Pero Dios quiere primero enseñarnos a que confiemos en Él. ¿Sabe? Imagínese usted en el proceso. Abraham va con su hijo y le dice: Dios, ve, le dice el Señor. Y le dice ahí en el pasaje: y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cuántos días caminó Abraham? 3 días. 3 días caminó Abraham. ¿Usted cree que es fácil que Dios te diga, hermano, que le dé algo que usted es lo que más ama? No es fácil. Porque Isaac era el hijo que Dios le había dado a Abraham en su vejez. Era el hijo del gozo. Él era el hijo de la bendición. Era el hijo de la alegría. Isaac, por eso le pusieron ese nombre, Isaac, porque significa risa, gozo, alegría. Y era lo que más amaba Abraham. Y Dios se le pide que lo entregue en sacrificio. Es algo duro y difícil como ser humano cuando Dios te pide algo y que es lo que más amamos nosotros. Pero ¿sabe qué? Dice que Abraham caminó 3 días. Y en esos 3 días, imagínese usted, el primer día, cómo iba Abraham pensando en aquello tan duro y difícil que tenía que entregar a su hijo en sacrificio a Dios. No es fácil, hermano. Y pasaron 2 días, 3 días. Y dice que en esos 3 días fueron momentos duros, difíciles. Imagínense usted que a veces ha tenido familiares enfermos y que Dios te está probando en esa área con algún familiar, con un ser querido, y que Dios está probando tu fe, y que usted tenga una persona 3 días en agonía y que usted todavía no ha visto partir a esa persona. Es duro y terrible. Yo quiero decirle que como testimonio, y se lo voy a contar porque cuando mi mamá estaba enferma, una noche Dios me habló y me dice: hijo, no te puedo esconder nada, porque Dios a sus hijos, Dios no le esconde nada. Los que tenemos una buena relación con Dios, Dios siempre te va a advertir del peligro, de los problemas que puedan venir a tu vida y de los males que puedan venir a tu vida. Dios siempre te va a advertir. Y vean cómo Abraham habló con Dios cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra, y Dios no le ocultó. Dios le habló a Abraham. Antes de destruir a Sodoma y Gomorra, Dios dialogó con Abraham. Y me acuerdo esa noche que Dios me habló y me dice: prepárate, tengo que decirte, me voy a llevar a tu mamá. Tienes que pasar esa prueba. Lo que tienes que hacer, me dice el Señor, prepárate, ve y prepara y compra el ataúd. ¿Y sabe? Yo solo dije: Señor, esa es tu voluntad. Y vine yo, con mi esposa me fui a la funeraria y yo comencé y le di una prima al dueño de la funeraria por el ataúd. Y yo me estoy preparando, hermano, y comienzan los meses a pasar y mi mamá en esa lucha. Y su enfermedad, la enfermedad la iba deteriorando más. Pero mi hermana me decía: Dios la va a levantar de donde está. Dios le va a levantar donde está. Y le dije yo: cuando Dios decide llevarse a alguien, no hay nada que hacer. Porque Dios es el que nos da la vida y es el que la quita. Y Dios es soberano. Y cuando Dios quiere alargarnos nuestra vida, Dios la va a extender. Dios nos va a dar muchos años de vida si Él quiere. Pero si Dios la quiere acortar, la va a acortar. Él tiene su plan y su propósito con cada uno de nosotros. Y mi hermana siguieron creyendo y siguieron orando que Dios iba a levantar a mi mamá de la cama. Pero no fue así. Mi mamá no es de acá. Y el Señor me la mandó 15 días para mi casa, porque yo tenía muchos años no tenerla en mi casa. Y me la mandó 15 días para que pasara 15 días con ella en mi casa. Y el último día que ella iba a morir, ya cuando miré que era difícil, yo vine y la tomé, la chineé de la cama, la llevé al baño porque ella no podía caminar, había bajado de peso.
era como una niña. Creo que pesa más mi niña de 7 años que lo que pesaba ella. Y vine yo y le dije, Señor, ya no soporto ver sufrir a mi mamá. O la levantas de esa cama, Señor, o te la llevas porque no soporto verla. Y en ese momento comenzó mi mamá a entrar en agonía. Y dicho y hecho, nos vamos para el hospital. Y mi mamá falleció en el hospital. Lo que te quiero decir es que cuando Dios te quiere probar, hermano, te va a probar de diferentes maneras y te va a tocar lo que más te duele. Aquí Abraham le dijo al Señor, entrégame tu hijo, lo que más amaba y lo que más quería. Porque Isaac representa, hermano, lo que más amamos nosotros, lo que más nos duele. Y cuando Dios va a probar a cada uno de nosotros, Dios te va a pedir el Isaac al que tú amas. ¿Y sabe qué? Ese Isaac puede ser uno de tus seres queridos. Ese Isaac puede ser tus bienes materiales, porque nosotros también amamos muchas cosas materiales, el carro, la casa, los títulos académicos y un montón de cosas. Y Dios en cualquier momento te las puede pedir. ¿Y sabe? Abraham en todo ese momento sufrió. ¿Cómo haber sido ese trayecto de 3 días, hermano, en el camino? Porque sabía que iba a entregar a su hijo en sacrificio. Pero Abraham tenía fe en Dios y Abraham sabía que Dios tenía otra solución y otra alternativa para sacarlo de esa situación que Dios estaba probando, lo estaba probando. Y lo que le quiero decir, hermano, que la historia de mi mamá no termina ahí. Mi mamá falleció y yo pensé que Dios me iba a dar tiempo de pagar el ataúd. ¿Qué va a hacer, hermano? Estaba dando abonos del ataúd. Lo que te quiero decir es que para Dios no hay nada imposible. Dios es el dueño del oro y la plata. Cuando Dios no quiere probar, hermano, Dios te cierra todas las puertas. Si tienes un negocio y Dios te quiere probar en tu negocio, Dios te paraliza el negocio. Si usted es un profesional y usted ejerce cualquier profesión y Dios quiere tratar con tu vida en esa área, Dios, hermano, va a tratar con tu vida. Si Dios quiere tratar en tu salud, Dios va a tratar con usted en la salud. Si Dios quiere tratar en tu familia, Dios va a tratar con tu familia. En cualquier área que Dios quiere, porque lo que Dios quiere es que nuestra fe crezca. Dios quiere purificar nuestra fe. Y sabe, cuando mi mamá fallece, lo primero que yo estoy pensando es en el ataúd. ¿Qué voy a hacer, Señor, ahora? En ese momento Dios me manda una persona y me dice, vamos a traer el ataúd. Vámonos pues. Y yo me voy a la funeraria, acá la que queda frente a la Hermosa, acá de Estelí. Y me llevo a mi casa, voy y saco toda la factura que tengo y miro que me falta el 50%. Hermano, y yo no tengo ni un peso. Pero Dios me dijo que Él me iba a proveer. Y me dice, y llego y le digo a la funeraria, mire, no puedo hacer un contrato con usted y llevármelo y después nos arreglamos. No, me dice, yo quiero en efectivo todo. Le vine y Dios usa al que andaba conmigo y me da el faltante del 50% para cancelar el ataúd. Y bueno, ahí veo la mano de Dios. Y Él me ayuda, pagamos el ataúd, lo montamos y vamos a sacar a mi mamá del hospital y rumbo para el lugar de ahí. Mi mamá vivía en Seba. Y nos vamos. Pero lo que estoy pensando, hermano, la persona me presta el dinero. No me lo está regalando, me lo prestó. Y yo le digo, préstamelo, le digo yo, porque cuando lleguemos a Sebaco yo te cancelo. Porque yo ahorita no tengo tiempo para ir al banco y ir a retirar el dinero. Y yo le dije, yo no tenía nada en la cuenta del banco. Y llegamos a Sebaco. Cuando llegamos a Sebaco, es terrible lo que pasa, esa cosa. Cuando uno le pasa eso, tu mamá o un familiar, uno queda en shock. Uno anda caminando, uno anda haciendo las cosas, pero uno anda como zombie. Recuerdo que mi hermana ese día hasta dejaron botada un abanico en el mero centro de ahí, de la sala donde estaba mi mamá, y ahí lo dejaron botado el abanico. Ni cuenta se dieron porque andaban en shock. Y yo me fui para Sébaco y nos fuimos a la vela de mi mamá.
Y en eso, yo pensando en que yo tenía que pagarle ese dinero a esa persona. Cuando estoy yo solo allá sentado y yo sigo confiando en las palabras que Dios me dijo. En eso se me acercó una persona y me dice: toma, para que te ayudes con el ataúd. Y me entregó exactamente la misma cantidad de dinero que yo necesitaba para cancelar ese ataúd a la persona que me prestó el dinero. ¿Sabe por qué? Porque Dios te hace pasar por el proceso, pero también Dios te ayuda y te da la salida, hermano. Por eso usted no le... Cuando Dios quiere probarte con el propósito de que tú crezcas en fe. Porque mientras yo estudiaba la palabra de Dios y veo yo cómo Abraham caminó 3 días. 3 días. Y en ese trayecto él iba pensando: Señor, ¿y será? Me imagino todo el dolor que iba en sufrimiento. Imagínese, póngase en los zapatos de Abraham. Y vea que dice que en el versículo 4 dice: y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Cómo se llamaba el lugar donde iba a sacrificar a Isaac? La Biblia dice que se llamaba Moriab. Y esa palabra Moriab en el hebreo significa amargura, el lugar de la prueba, el lugar de la aflicción. Van a haber momentos que Dios nos va a llevar a Moriab. Van a haber momentos que Dios nos va a llevar al desierto, porque Dios nos quiere probar. Dios quiere tratar con nuestra vida. Dios quiere enseñarnos de que estamos hechos nosotros, si verdaderamente tenemos una fe genuina, si verdaderamente tenemos una confianza en Dios, si verdaderamente nosotros le amamos como verdaderamente creemos. Porque nosotros no tenemos por qué demostrarle nada a Dios, porque Dios nos conoce. Pero Dios quiere que nos demos cuenta quiénes somos nosotros. Y entonces va a haber un momento, hermano, en nuestra vida que Dios nos va a llevar a Moriab. Cuando Dios llevó al pueblo de Israel al desierto, lo llevó para probarlo. Cuando Dios llevó al pueblo de Israel al desierto, lo llevó porque Dios quería tener una relación íntima con el pueblo de Israel. Dios quería enseñarle a Israel quién era Él: Jehová, Yahweh. Y Dios se manifestó de una manera sobrenatural en el desierto. Dios le proveyó de la nada a su pueblo. Dios le dio de comer durante 40 años. Hizo llover maná del cielo. Le dio vestimenta, sandalias, y nunca se le terminaron durante todo ese tiempo. Y es lo mismo que Dios hace hoy con nosotros. En esta noche yo quiero que usted entienda, hermano, que es difícil que nosotros nos podamos escapar del proceso para con nuestra vida, porque Dios nos va a probar a cada uno de nosotros. Y con esto no quiero enfatizar de que en la vida del cristiano solo se trata de sufrimiento, no. Van a haber momentos de bonanza, van a haber momentos de bendición, van a haber momentos de abundancia, pero van a haber momentos que Dios te va a pasar por la escasez, por la prueba, Dios te va a pasar, hermano, va a tratar con tu vida. Dios a veces va a tratar con tu vida en la economía, que va a haber momentos que no vas a tener ni qué comer en tu casa. Y usted puede ser el mejor profesional, usted puede ser el mejor hombre de negocio, usted puede ser cualquier persona, hermano, que tenga ciertas habilidades para hacer dinero, pero si Dios te quiere pasar y tratar con tu vida en la economía, Dios te va a cerrar las puertas. La Biblia dice que es Dios el que tiene el poder para dar las riquezas y también, hermano, para quitártelas. Léalo. ¿Sabía usted que cuando Dios le habló al pueblo de Israel, le dijo: yo soy el poder que tengo para hacer las riquezas? Pero también le dijo el Señor al pueblo de Israel: cuídate cuando esté en la bendición, cuando esté en la prosperidad. Porque cuando todo está bien, cuando todos estamos, hermano, que no nos hace falta nada, tenemos comida en nuestra casa, estamos tranquilos, saludables, nuestros hijos, todo va marchando bien, hermano, ya no nos acordamos de Dios, ya no queremos ni leer la Biblia, ya no queremos ni orar, ya no queremos ni ir a la iglesia, no queremos hacer nada porque creemos que lo tenemos todo y no necesitamos de Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel: cuida tu corazón de no apartarte cuando estés
en la abundancia, en la prosperidad. Porque es más fácil alejarse y apartarse de Dios cuando estamos en la abundancia que cuando estamos en la escasez. Y a todos Dios nos ha pasado, nos ha probado por la parte económica. Y seguimos leyendo. Entonces, miren lo que dice aquí. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Algo muy importante que podemos ver aquí, que le dijo a Abraham a sus siervos: ustedes quédense aquí, yo voy con mi hijo a adorar. Porque cuando Dios nos va a pasar por la prueba, por el proceso, hermano, es usted con Dios. Las pruebas son personales. Cuando Dios va a tratar con nosotros, hermano, Dios va a tratar de manera personal. Y ahí, hermano, Dios quiere verte en el desierto. Él quiere, hermano, enseñarte. Porque ¿sabe qué? A veces cuando estamos en la prueba, en vez de buscar cómo orar y cómo depender de Dios, corremos donde el hermano, donde el amigo, si no tenemos dinero, a que nos preste dinero. O a veces, hermano, comenzamos a quejarnos porque Dios nos está pasando por las pruebas, por las luchas, y comenzamos a quejarnos porque quizás las personas que creímos que nos iban a ayudar nos han dado la espalda. No, hermano, a veces Dios permite que muchas personas se alejen de nosotros porque Dios quiere probarnos y Dios quiere enseñarnos a que aprendamos a depender de Él. Eso Dios quiere. ¿Saben? Abraham le dijo a su siervo: quédense aquí, yo y el muchacho iremos a adorar. Y aquí adorar se refiere a postrarse, a rendir homenaje a nuestro Dios. Recuerden, hermano, que Abraham iba con su hijo a sacrificarlo, y esa prueba era personal. Por eso, cuando estamos en la prueba, somos nosotros con Dios. Cuando Jesús estaba en el huerto, cuando Jesús estaba crucificado, dice la palabra de Dios que Él estaba sufriendo. ¿Qué dice la Escritura? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y estaba solo Jesús pasando la prueba, crucificado por nuestros pecados. Y cuando Jesús, dice la Biblia en capítulo 4, que había ayunado, dice la palabra de Dios que fue tentado por Satanás en el desierto. Lo llamó al desierto. Entonces, hermano, lo que quiero decirle de que las pruebas, las luchas son personales. Y el propósito de Dios para con la prueba es que Dios quiere purificar nuestra fe. Dios quiere purificar nuestra fe. Quiere probarnos como el oro fino. ¿Y sabían ustedes cómo prueban el oro? Hermano, dice, estaba platicando con un amigo que es joyero. Dice que cuando agarran el oro y llega alguien a ofrecerle oro y es de determinado quilate, dice que agarran un ácido y se lo echan al oro. Si el oro es oro puro, se va a conservar y va a brillar más. Pero si no es oro, dice que lo agarra ese ácido y lo evaporiza y lo desbarata. Imagínense. Dice la palabra de Dios que Dios nos va a probar como el oro. El joyero agarra el ácido, se lo vierte al oro. Y si no es oro, se desbarata y se hace humo. Usted agarra una llave de su vehículo y échale ese ácido, hermano. Cuando acuerde ya no aparece, no tiene nada porque es una humalera y se desbarata. Dice la palabra de Dios, hermano, que Dios nos va a probar como el oro. Que dice que nuestra fe va a ser probada como el oro. Y que dice que nuestra fe es más valiosa que el oro. Solo imagínense. Imagínense
por donde a veces el Señor nos tiene que pasar. ¿Y por qué Dios quiere probarnos? Dios quiere probarnos porque Él tiene propósitos y planes perfectos para con nosotros. Y otro de los propósitos que Dios nos prueba es que Él quiere purificar nuestra fe para que nosotros crezcamos. Dios quiere que crezcamos, hermano, espiritualmente. Porque la Biblia es cierto, dice en la primera carta del apóstol Juan, dice la Biblia que Dios quiere que nosotros prosperemos. Pero lo más importante es que primero crezcamos espiritualmente. Porque ¿de qué sirve que Dios te bendiga económicamente y usted no tiene una fe sólida, genuina? Hermano, cuando ya se sienta con un poquito de reales, se va para el mundial. Cuando ya se sienta con un poquito de dinero, hermano, en vez de honrar a Dios, se apartan del Señor. Y es lo que he visto yo con muchos líderes cristianos que se levantaron y hoy no están. Hombres de Dios que Dios los usaba grandemente y hoy tienen cerradas sus iglesias. Es triste. ¿Sabe? Cuando viene la prueba, Dios quiere que nosotros crezcamos en fe, que nuestra fe sea pura, y dice que nos va a probar como el oro. ¿Sabe cómo hace lo que dice el hermano en esos lugares, en esas minas? Dice que agarran el oro, cuando lo agarran en bruto, y lo meten a un crisol, a un horno, y lo meten a altas temperaturas. Y ahí está, hermano. Y ahí está en el horno de fuego. Y con el propósito meten ahí todo lo que son los metales, los materiales en bruto, para que salga toda la impureza, todo lo malo, y solo quede el oro. Eso es lo que hace Dios con nosotros cuando nos está pasando por la prueba. Hermano, Dios quiere sacarnos todo aquello que a Dios no le agrada. Porque uno de los propósitos que Dios hace con nosotros cuando nos está pasando por el proceso, por la prueba, es que Dios está moldeando nuestro carácter. Dios está moldeando nuestro carácter. Hay algo dentro de nosotros que es imperfecto, que hay un defecto en nuestro carácter y Dios nos está moldeando. Entonces, hermano, Dios está tratando con nosotros cuando Él nos está pasando por la prueba. Dios también, cuando Él trata con cada uno de sus hijos, en cierto grado es para disciplinarlos. Porque una cosa que estemos pasando la prueba, pero es porque Dios te quiere llevar a otro nivel en lo espiritual. Dios quiere que crezcas en fe. Dios quiere que seas una persona que le sirvas a Él y que sea un gran instrumento en las manos de Dios. Pero a veces somos probados porque somos desobedientes. Entonces ahí sí Dios viene y nos disciplina. El Señor nos disciplina. Y yo, qué bendición ver a estos jóvenes, porque estos son el futuro, el día de mañana, de la iglesia. Estos son el futuro. Dios quiere levantar jóvenes que sean obedientes, que le sirvan a Dios, porque los jóvenes, hermanos, son personas decididas y no tienen temor y están con toda la energía y le quieren servir a Dios. Pero también sabe una cosa, también Dios te va a pasar por el proceso. Dios va a moldear tu vida, Dios va a tratar con tu vida porque Él te quiere preparar. Y no es fácil cuando Dios te quiere usar y te quiere llevar a diferentes lugares a servirle, a preparar tu palabra, a predicar su palabra. Tiene que ser un instrumento de Dios en sus manos. Y no es así por así. Y sigo leyendo, hermano. Dice que Abraham le dijo a su siervo: ustedes quédense aquí, que este asunto entre Dios y yo. Y así es cuando Dios está tratando con nosotros. Ese asunto entre Dios y nosotros, hermano. Ahí, hermano, cuando Dios está tratando con su vida, hermano, ahí no hay nadie que te eche una mano, porque Dios mismo se encarga de alejártelos. ¿Sí? Dios mismo se encarga, hermano. Dios mismo se encarga de alejarte de todas aquellas personas que pueden servir de obstáculos para formar tu carácter, para moldear tu vida, para prepararte en el ministerio. ¿Usted cree que
la vida de Pablo fue fácil. No. Dios trató fuertemente con el apóstol Pablo. Primero porque era un hombre orgulloso, era un hombre arrogante, pero Dios lo quería para el ministerio, para predicarle a los gentiles, para usarlo grandemente y para llevar la palabra a los romanos, a los gentiles y predicar en Asia. Pero Dios tenía que tratar con la vida de él. Dicen en cierta ocasión que a Pablo, hermano, lo abandonaron todos los que andaban con él. Lo abandonaron. Dice que él iba a predicar a Asia y todas las personas que andaban con él se hicieron humo. Y mire, en 2 de Timoteo 4, 16, 17 dice: en mi primera defensa, y cuando se refiere a mi primera defensa se refiere a la prueba que estaba pasando a él, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon y no les ha tomado en cuenta nada, dice. Y mire lo que dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fue librado de la boca del león. Cuando Dios quiere probarte, a veces va a permitir que todos se aparten de ti y que usted aprenda a confiar en Dios. Usted aprenda a confiar en Dios. No sé quiénes estaban la vez pasada, el día que prediqué, que hace como unos 20 años. Nosotros éramos chavalos, mi esposa, nos casamos muy joven. Dios nos regaló 3 hijas. Y en ese tiempo, mi hija mayor, que tiene 18 años, yo la traía en mis brazos. Y recuerdo que Dios nos estaba pasando por la parte económica, mira, hermano, difícil. Y yo venía por la calle de los bomberos ahí por Estelí. Yo venía platicando con mi esposa. Mi esposa, yo me la gané para el Señor porque ella era carismática. Y yo vine y comencé a predicarle y enseñarle la palabra de Dios y ella conoció. ¿Y saben cómo conoció y creyó la palabra de Dios? Porque ella una noche se enfermó y ella me dijo: ora por mí. Y yo comencé a orar por ella. Y dice que ella vio en una visión que en mis manos salían una electricidad. Y oré por ella y puse la mano y ella fue sana de un problema que tenía. Y ahí fue cuando le entregó su vida al Señor. ¿Sabe? Ese día venía con mi niña yo. Veníamos sin nada, hermano. Veníamos de la iglesia, pero no teníamos nada que cenar. Y cuando venimos caminando me dice mi esposa: ¿crees vos que Dios tiene poder para aparecernos dinero aquí? Sí, le digo: Dios, para Dios no hay nada imposible. Si Él quiere enseñarte y demostrarte que Él tiene poder, Él lo hace. ¿Qué va a hacer? Me dice mi esposa. Mi esposa estaba nuevecita. ¿Qué va a hacer? Hermano, y seguimos caminando. Y yo estoy aquí y nosotros venimos y nos teníamos una distancia para llegar a la otra esquina, así donde están las hermanas, ahí en la puerta. ¿Y sabe qué? En eso, hermano, le estoy hablando como unos 20 años. Venía un billete rodando de largo en la cuneta. Y sabe que ese billete vino a caer a los meros pies de nosotros. Y eran 100 córdobas. 100 córdobas le estoy hablando hace 20 años. Mire, hermano, lo agarré ese billete, nos fuimos a cenar, nos sobró. Y mi esposa todavía lo quedaba viendo y creía que era de mentira. Y dice: yo no quiero ir a pagar allá a la cajera. Dice: porque a lo mejor este billete es falso. No, hermano. Era Dios el que te estaba bendiciendo. Era Dios el que estaba proveyendo. Hermano, para Dios no es nada imposible. Cuando Dios te quiere mostrar su poder, Él lo va a hacer. Cuando Dios quiere bendecirte de una u otra manera, Él lo va a hacer. Dios nos va a enseñar a confiar en Él, en la abundancia, pero también en la escasez. Y vea, y le dijo a Abraham: quédate aquí, que este asunto es con Dios y yo. Y dice que Abraham, dice que con el muchacho llegó al lugar, el lugar llamado Moriah, que significa el lugar de la aflicción, amargura, el lugar de la prueba. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo.
Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para lo? Imagínense, Isaac le dice a Abraham, su padre: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está? Y dice en la palabra de Dios: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Sabe? Yo le decía en esta noche que cuando Dios quiera pedirte el Isaac, Dios te va a pedir, te lo va a pedir. Dios te va a probar. Dios te va a probar en tu salud, Dios te va a probar en la finanza, Dios te va a probar con tus seres queridos, Dios te va a probar con tus bienes materiales. Y cuando Dios lo desee, Dios lo va a hacer, con el propósito de hacerte crecer en fe, con el propósito de que si tu fe está débil, que tu fe cada día se fortalezca, y si está fuerte, que cada día sea más fuerte para su obra, para ensanchar su obra, la iglesia. Pero vea, Abraham creía a Dios, por eso se le llamó el padre de la fe. Y le dice Abraham a su hijo, creyendo que Dios lo iba a sacar de esa prueba. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Listo para degollar a su hijo. Recuerden que Abraham venía de esa cultura. Era de una cultura pagana, era de los caldeos. Agarraban a sus hijos y los sacrificaban a dioses paganos. Y dice que Abraham, listo para degollar a su hijo. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. 2 veces lo llamó: Abraham, Abraham. Qué contradicción, hermano, porque imagínense que Dios le cambió el nombre a Abraham, porque al principio se llamaba Abraham, que significa Padre excelso, Padre enaltecido. Pero Dios le cambió ese nombre y le puso a Abraham con H. Y Dios le está pidiendo su único hijo, el hijo de la promesa, que a través de él se iba a multiplicar y de ahí iban a ser una nación llamada Israel. Pero Dios siempre le estaba hablando a Abraham que él iba a ser una gran nación, porque él mismo le había cambiado el nombre y le había dicho: desde ahora te llamarás Abraham, padre de multitudes. Y dice que Dios lo llamó 2 veces: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham su ojo y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Entonces, ¿sabe, hermano? Dios probó a Abraham y vio que Abraham era un hombre obediente, un hombre que había creído en él. Y Dios mantuvo su promesa. Y dice la Biblia que Dios lo bendijo en manera sobrenatural. Por eso yo le decía, le digo en esta noche, que cuando Dios nos va a probar, va a ser de manera personal. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Silas, hermanos, los agarraron
Y ellos andaban predicando y los agarraron y los metieron presos por predicar el evangelio. Dice que los agarraron y los azotaron, los golpearon y los metieron en el calabozo más adentro. Eso fue en Hechos 16:25. Pero dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Estoy hablando de cómo Dios estaba dando la fe de estos hombres, que los agarraron y los metieron presos y los metieron al último rincón del calabozo. Pero dice que, ¿qué sucedió con ellos? No se pusieron a llorar, no se pusieron a quejarse, más bien dice que se pusieron a adorar a Dios. Por eso en alabanza hay poder, hermano. Cuando estás en prueba, cuando estás en lucha, adore a Dios. Cuando estás pasando momentos difíciles en su vida, adore a Dios. Porque ahí es cuando viene el Señor y te sustenta. Ahí es cuando viene el Señor y habla a tu vida. Es cuando viene el Señor y se manifiesta de una u otra manera. Y dice que dice que Pablo y Silas estaban adorando a Dios, estaban orando, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. En ese momento dice que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y la cadena de todos se soltaron. ¿Qué clase de poder de Dios? No estaban quejándose. En medio de la prueba estaban adorando a Dios. Estaban sirviéndole a Dios. Y comenzaron a adorar a Dios. Y dice que los cimientos se movieron. ¿Y qué sucedió ahí, hermano? El carcelero se iba a quitar la vida porque pensó que se habían ido todos los presos. ¿Y qué pasó? Más bien, dice la palabra de Dios, que Pablo y Silas se lo ganaron para el Señor. Y él entregó su vida al Señor. Por eso le digo que en medio de la prueba hay algo muy importante que Dios te quiere enseñar y te quiere mostrar. La prueba, hermano, es para ver la gloria de Dios. Cuando Dios nos pasa por el proceso, es para que miremos la gloria de Dios. Es para que nosotros crezcamos espiritualmente, pero es para que nosotros seamos formados como cristianos sólidos, creyentes, que usted no se va a correr ni con el ruido de los kites. Usted va a ser una persona, hermano, fiel a Dios en medio de las dificultades, en medio de la angustia, en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas. Usted va a seguir sirviendo y adorando a Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar un hijo. Y Dios le pidió a Abraham ese hijo que lo sacrificara. Y Dios probó a Abraham. Pero es muy difícil entender cómo Dios, siendo un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios de misericordia, le pide a Abraham crucificar a su propio hijo. Humanamente, como seres humanos, no lo entendemos. Pero hay algo detrás de esto. Recuerden que Dios es un Dios sabio, omnisciente, omnitodo, ciencia, conocimiento, todo lo sabe, todo lo conoce. Y Él, hermano, cuando nos pide algo o cuando hace algo en nuestra vida, es para el bien de nosotros. Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que nosotros vamos a ser probados. Porque lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y cuando el apóstol Pablo hablaba de todas las cosas, no se refiere solamente a aquellas cosas buenas, a aquellas cosas que nos agradan. También se refería a aquellas cosas duras y difíciles que nos pasan, aquellas cosas, hermano, que nos duelen en nuestra vida, aquellas cosas que a veces nos hacen morder el polvo, nos hace llorar, nos hace quebrantarnos. Porque a veces hay mucho ego y orgullo en nosotros. Y Dios tiene que quebrantarnos, meternos en el horno, en el crisol y pulirnos y sacar lo mejor de nosotros, como el oro. Eso es lo que Dios hace de nosotros. Todos no nos vamos a escapar del proceso de la prueba. No nos vamos a poder escapar, es difícil. Y eso es lo que decía Pablo.
Todos aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas aquellas cosas, no solo cosas buenas, sino cosas que no nos gustan. Y ya casi por terminar, miren lo que dice en Jeremías 18, para que vea. Me gusta esta comparación que Dios hace. Y dice Jeremías 18, versículo 1. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y desciende a casa del alfarero, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Mire cómo Dios nos compara y dice que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y cuando hay algo, hermano, que Dios está haciendo en nosotros y nos está moldeando, y aquello no lo gusta, dice que lo agarra, lo desbarata y lo vuelve a hacer de nuevo. Y eso es lo que hace Dios con nosotros cuando está tratando con nuestra vida, cuando nos está pasando por el proceso. El salmista David dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Y quién como David? David pasó momentos difíciles en su vida, pero él había creído en Dios. Había creído en Dios. Recuerden que en cierta ocasión Dios le dijo a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero le dijo: no tengas temor. En cierta ocasión, hermanos, Dios va a permitir en la vida de nosotros, porque Dios es soberano, que Satanás nos zarandee como a trigo, siempre con el propósito de moldearnos. Recuerde muy bien, hermano, que Dios nunca va a hacer las cosas ni le va a dar permiso a Satanás que toque su vida. Lo que quiero decirle es que Dios es soberano y Él tiene todo el poder y la autoridad, y Él no va a permitir nadie ni nada que toque tu vida, a menos que Él le dé la autorización. Y dice acá, hermano, en Lucas 22:31, que Cristo le dijo a Pedro que Satanás había pedido permiso para zarandearlo. Y no solamente a él, a los discípulos los iba a zarandear como trigo. Y esto parece extraño, porque ¿cómo, verdad? ¿Cómo Dios le va a dar permiso al diablo? Lea la Biblia, lo que hizo con Job. Lea la Biblia. Parece extraño pensar, ¿verdad?, que el enemigo quisiera conversar con Dios sobre su vida o algún caso en especial con su vida. Y eso fue el caso de Job. Recuerde que Job llegó donde el Señor y le dijo que le diera permiso para zarandear a Job. Y Dios en su soberanía le dijo: sí, te doy permiso, pero tócale todo lo que sea, pero no toques su alma. No toques su alma. Y a veces eso pasa en nuestra vida. Cuando el trigo es zarandeado, viene la persona que trabaja en el campo, zarandea en el trigo y sacan la paja del trigo para que quede el grano. Y a veces eso pasa, hermano. A veces cuando somos zarandeados
Todo aquello que está malo de nosotros tiene que salir y tiene que quedar lo genuino, lo que Dios quiere de nosotros. Así que en esta noche voy a pedirle que se pongan en pie. Bendito Dios. Voy a pedirle a los muchachos que estaban tocando aquí, no sé si están todavía. Vamos a cantar un canto para orar. Quiero que cantemos aquel canto que dice que se abra el cielo. Vamos a orar a Dios para terminar acá, ¿verdad? Con este mensaje. Bendito Dios. Quiero que ahí donde está, hermano, ore a Dios. Dele gracia. Si usted está pasando momentos difíciles en su vida, si tiene un familiar enfermo, órele a Dios. Pídele a Dios, hermano. Pero usted tiene que estar claro, hermano. Usted tiene que estar muy claro que tiene que confiar en la soberanía de Dios. Porque a veces nosotros somos egoístas y a veces queremos nosotros que Dios satisfaga nuestros deseos, lo que nosotros queremos, y nosotros a veces no entendemos a Dios y no entendemos los planes y los propósitos que Dios tiene para con nuestra vida y con nuestros seres queridos. Cuando Dios ha decidido llevarse a un ser querido, es porque ya Dios cumplió su plan y su propósito con él. Si está pasando momentos difíciles económicos, confía en Dios, porque Dios va a usar a quien Él desee para bendecirte. Dios usó a los cuervos para que le dieran de comer, y Dios puede usar a quien Él quiera. Si no tiene trabajo, pídele a Dios y confía en Él, que Dios te va a bendecir. ¿Sabe? Dios nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, adora a Dios. Aleluya. Adore a Dios ahí donde está, hermana. Hermanos, aleluya, aleluya. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Aleluya. Avívanos, te anhelamos, Dios. Para darnos libertad, entrónate en nuestra adoración. Asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Aleluya. Oh. Adore a Dios ahí, alábele.
Oh sí, Señor. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh gran Dios, que se abre el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh gran Dios, que se abre el cielo. Tu reino se mueve aquí. En ti será nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo que en ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. Cielo cerrado se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. Oh aleluya, aleluya. Alabe a Dios.